¿Es tan especial Sofía como capital de Bulgaria? Si bien cada ciudad tiene su encanto y es única, Sofía es la capital. Además de muchas oportunidades, también hay un sinnúmero de atractivos. Desde ya te daré la respuesta a la pregunta. Sí, es especial y vale la pena visitarla definitivamente. En este video te mostraré los lugares más interesantes que vi y que me sedujeron para responder a la pregunta. Te advierto que habrá historia, drama y polémica en lo que verás más adelante, ya sea desde ruinas romanas, iglesias icónicas, historias de reyes con muertes inesperadas y, para el final del video, hablaré de un mercado que me voló un poco la cabeza haciéndome pensar de más. La verdad que este viaje a Sofía fue un viaje express. Fue simplemente de un día para otro, literal, de sábado para domingo. Y entonces en un solo día me limité a visitar lo que me pareció más relevante. Este es uno de los puentes más emblemáticos de la ciudad y hay 4 leones de bronce que lo decoran con símbolo de orgullo, vigilancia y fuerza. Este lugar se llama tal cual el Puente de los Leones y presten mucha atención porque voy a retomar esto de los leones después. Desde que llegas a Sofía notas algo distinto. No es solo que sea la capital, es que tiene un aire más europeo, moderno, y esto se evidencia de forma magistral con el sistema de transporte que es mucho más amplio. Aquí hay metro, tranvía, que son opciones que no están disponibles en otras ciudades búlgaras. Las edificaciones también nos dan una pequeña pista de un contraste interesante entre el pasado y el presente. Me explico. Entre columnas, frontones y estructuras masivas, Sofía mezcla arquitectura neoclásica con ese estilo monumental que quedó de la época socialista. Por otro lado, también se pueden ver muchísimos edificios modernos y en la noche algunos de estos edificios se iluminan con pantallas electrónicas que proyectan texto, luces y movimiento. Son nada más y nada menos que anuncios publicitarios que le dan como un toque, diría yo, futurístico a Sofía. ¿Sabías que aquí está una de las sinagogas más grandes de Europa? Sí, precisamente hablo de la Sinagoga de Sofía. Por si no lo sabías, una sinagoga es el lugar de culto del judaísmo. Allí se oran, estudian textos sagrados, se hacen reuniones comunitarias y también se celebran ceremonias religiosas. No es solo un templo, también es centro cultural y social para las comunidades judías. La sinagoga de Sofía es un símbolo del paso de los judíos por Bulgaria y también de la tolerancia religiosa que caracteriza a esta capital. Desde el exterior su arquitectura llama la atención. Arcos moriscos, una cúpula majestuosa y un aire andaluz en pleno corazón de los Balcanes. Básicamente su estilo es una mezcla de lo judío, lo árabe y lo europeo, todo en una sola cúpula. Desafortunadamente no estaba abierta al público ese día, así que tuve que conformarme con grabar desde fuera. Para finalizar quiero destacar que fue inaugurada en 1909 y es la tercera sinagoga más grande de toda Europa, así que considero que es un lugar de obligada visita. Debo admitir que esto me impresionó bastante, pero ahora voy a explicar el porqué. Estas son las ruinas romanas de Sérdica. Sérdica fue una ciudad importante del Imperio Romano, fundada hace casi 2000 años. Primero Tracia, luego romana y más tarde bizantina. Fue tan importante y relevante que el emperador Constantino el Grande llegó a decir: Sérdica es mi Roma. Se dice que incluso se escribió parte del Edicto de Milán, un decreto que formalizó la tolerancia religiosa en el Imperio Romano, permitiendo a todas las religiones, incluyendo el cristianismo, ser practicadas libremente. Lo que me impresiona de todo esto no son las ruinas en sí mismas, sino más bien el hecho de que como tal esto no es un museo, no tienes que pagar para entrar, están abiertas al público, no hay horarios. Incluso por código QR puedes descargar una aplicación para recrear cómo lucía siglos atrás. Algo también fascinante de esto es que no es una atracción turística escondida. Precisamente se encuentra en una estación de metro, uno de los lugares más transitados de toda la ciudad. Me fascina de gran manera el hecho de que te bajas del metro y te topas con los vestigios de una antigua ciudad romana.
Pocas capitales europeas pueden decir esto, pero Sofía está construida directamente sobre una ciudad romana. Aquí hay miles de años de historia. Las ruinas de Cética cubren más de 9.000 metros cuadrados bajo el centro de toda la ciudad. Y lo mejor aún es que no se ha excavado del todo. De vez en cuando aparecen nuevos hallazgos, restos, muros. Básicamente Sofía sigue desenterrando su pasado poco a poco. Sé que lo tengo pendiente, pero fíjate nuevamente en esos leones. Más adelante lo voy a retomar. De esta calle no tengo ni idea, pero me llamó la atención y grabé porque en un edificio habían plasmadas muchísimas figuras célebres. Si me estás viendo desde Sofía y conoces el origen o el propósito de esto, pues déjame saber en los comentarios. A lo lejos se ve la iglesia de Sveta Nedelia. Algo interesante de ese lugar es que sufrió un atentado en 1925, perpetrado por el Partido Comunista Búlgaro. Y aquí esto es una imagen de cómo se veía 3 años antes de ese atentado. Durante el atentado, la cúpula explotó y al caer trajo consigo 128 muertes y que 500 personas resultaran heridas, muchos de ellos miembros políticos y oficiales del ejército búlgaro. Más allá de su trágica historia, solo por el estilo arquitectónico neobizantino, creo que vale la pena visitarla. Si te ha parecido interesante el video hasta ahora, te recomiendo que te suscribas si no lo has hecho y que también dejes un comentario y un me gusta, que la verdad ayudaría muchísimo para que este video llegue a más personas. Antes de hablar de este sitio, que quizás sea el principal atractivo de esta ciudad, hay varias cosas importantes que quiero contar. Y es que a los alrededores aparece una estatua imposible de ignorar. Y ahora sí, finalmente te voy a hablar de los leones, porque ya tantas veces no es casualidad. El león es considerado un símbolo nacional que representa la vigilancia, fuerza y orgullo. Y es que incluso la moneda búlgara, que es el lev, en búlgaro antiguo significaba león. Otra cosa muy curiosa es que los búlgaros consideran que la forma del país se asemeja a un león. Esta estatua pertenece a una figura muy importante pero que tuvo un trágico final. Su nombre era Samuil y fue un rey del primer imperio búlgaro. Gobernó en una época en la que Bulgaria estaba en guerra constante contra el imperio bizantino, especialmente contra el emperador Basilio II. En una batalla decisiva, el ejército búlgaro fue completamente derrotado por las fuerzas bizantinas de este emperador, quien tenía también el apodo de El Matador de Búlgaros. Según las crónicas, Basilio capturó a más de 10.000 prisioneros de guerra búlgaros y en un acto brutal mandó a dejarlos ciegos a todos. Sin embargo, a uno de cada 100 hombres le dejó un solo ojo para que pudiera guiar al resto de regreso con vida. Cuando el rey Samuil vio a su ejército regresar ciego, no pudo soportarlo. Le dio un infarto y murió a los 2 días, literalmente por el impacto emocional de lo que vio. Esto le valió el título de El Matador de Búlgaros, título que a su vez fue incluido en monedas y escritos de la época, quizás a modo de propaganda como prueba de su fuerza. Justo en el centro de Sofía se encuentra la Catedral de Alexander Nevsky. Es visible desde muchos puntos de la ciudad y funciona como referencia geográfica y visual. Es el sitio más icónico de Sofía e incluso si escribes en el navegador Sofía, Bulgaria, la primera imagen que te va a aparecer es la de esta catedral. Como es de esperarse, te toparás con muchísimos turistas e incluso varios de ellos pueden hablar español. Te voy a dar varios datos curiosos. Lo primero es que puede albergar hasta 5.000 personas y se construyó con el propósito de conmemorar a los soldados rusos caídos durante la guerra ruso-turca. Su estilo arquitectónico es neo-bizantino, típico de muchas iglesias ortodoxas de la época. De ahí las características cúpulas doradas, arcos en forma de herradura, frescos en el interior y grandes puertas ornamentadas. Casi olvido decir que su construcción inició en 1882 y finalizó en 1912. También es considerada una de las catedrales ortodoxas más grandes del sudeste de Europa. El origen de su nombre viene por Alexander Nevsky,
un príncipe ruso del siglo XIII, considerado héroe nacional en Rusia y canonizado por la Iglesia Ortodoxa rusa en 1547. La razón de por qué una iglesia en Bulgaria lleva su nombre es que la catedral fue construida para honrar a los soldados rusos que murieron luchando en la guerra ruso-turca, que liberó a Bulgaria del dominio otomano, como había dicho anteriormente. Entonces, como gesto de gratitud, los búlgaros dedicaron el templo a Alexander Nevsky, quien era considerado uno de los santos más importantes del cristianismo ortodoxo ruso. Muy cerca también se encuentra la Universidad de Sofía, que es la institución de educación superior más antigua e importante de Bulgaria. Dejaré como tarea pendiente hablar en un futuro video sobre ella. Justo frente a la universidad me encontré con eso, y es que precisamente no podía faltar en la capital una casa de lavano. Después de todo este recorrido y tantas horas de caminar, ya era hora de descansar, así que en la noche solo tuve fuerzas para grabar esto. Es una cañería natural que brota agua mineral caliente a toda hora del día. Puedes venir con cuantas botellas y pomos consideres para llenar. No hay límites y la verdad es que me parece una buenísima opción. Te ahorras el hecho de comprar agua en las tiendas. Y para el final he decidido dejar justamente lo más polémico. Y es que lo curioso aquí es que el nombre confunde bastante, o al menos me confundió a mí. El nombre del lugar es Jensky Bazar y básicamente significa mercado de las mujeres, aunque también alguna traducción podría ser mercado femenino, que quizás lo suaviza un poco, pero mercado de las mujeres es más exacto. El origen del nombre se debe a que solían venir campesinas para comprar y vender. Actualmente puedes encontrar tanto hombres como mujeres vendiendo todo tipo de productos. Aquí puedes encontrar piezas de cerámica, ropa, zapatos, frutas, verduras, especias y quizás hasta productos que rara vez verías en los grandes supermercados. Básicamente, menos personas, aquí todo está a la venta. Y esto sería todo por este video. Si has llegado hasta aquí, hasta el final, muchísimas gracias. Sé que he estado algo inactivo, pero todo este tiempo he estado grabando también muchísimo contenido, así que se vienen bastantes videos.